Para mí el problema más importante que comete la gente es esa falta de planificación. Sabes que va a suceder algo y no lo planificas. Hay dos cosas seguras en la vida, que es la muerte y los impuestos. Con las herencias tenemos las dos cosas, ¿vale? Sí, Entonces, claro. Aunque las herencias tengan muy mala fama, desde mi experiencia, que llevo más de 20 años en esto, la mayor parte de las veces no hay ningún problema. Es verdad que cuando hay conflictos, los hay gordos. Yo recuerdo una herencia en la que estuve con dos hermanas y estaban las dos pues repartiéndose una máquina de escribir. Una máquina de escribir. ¿Cuál crees que es el error más caro que comete la gente cuando dice, bueno, esto de la herencia ya lo arreglaremos para adelante? Mira, venía para acá y me ha escrito una persona por Instagram que me dice: yo hice una donación y luego me enteré de que en renta tributaba y me han cobrado una barbaridad de dinero. Ha falta planificación fiscal. Si tú tienes más patrimonio que tu hermano, el que tenga más patrimonio paga más impuestos de sucesiones. Las diferencias que hay en todas las comunidades autónomas son extraordinarias. Aquí en Cataluña a lo mejor esa persona puede estar pagando unos 50.000 euros, en Asturias puede estar pagando unos 100.000 euros y en Cantabria o en Andalucía pagas cero. Hay 40 soluciones y para mí la última es renuncio porque no puedo pagar. Porque en el caso más extremo hay gente que está dispuesta a comprarte eso. Y le digo, tu marido aquí no dice cómo se reparten los bienes. Tu marido aquí lo único que está haciendo es reconocer un hijo extramatrimonial. Uy, wow. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá del oro. Hoy estoy con David Jiménez. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación y por estar aquí, que es un privilegio para mí. Y como siempre vamos a ir directos al grano. ¿Cómo conviertes un tema tabú tan complicado como son herencias, muertes, familias en contenido viral de Instagram? ¿Cómo haces la transición esta? Bueno, básicamente poniendo el foco en lo importante, que es ayudar a la gente. Entonces, cuando empiezas un poco a aterrizar conceptos jurídicos y técnicos y fiscales, que son bastante complejos en apariencia, cuando los reduces y los explicas a la gente de manera cotidiana, se da cuenta de que aquello que parece muy difícil resulta que tiene un impacto brutal en tu vida. Si tienes un niño, si te has casado, si te has comprado una casa, si le donas dinero a un hijo o no. Eso al final consiste en aterrizar los problemas para que todo el mundo los comprenda y que ayudemos a la gente, que para mí es el objetivo fundamental. O sea, coges algo tan técnico y tan complicado como es las herencias y esto, lo bajas a la tierra, lo haces llano y la gente se nota confianza contigo y ya está, ya lo tienes. Claro, porque ven la utilidad del conocimiento. Claro. Si yo te hablo simplemente de la sustitución fideicomisaria de residuo, te hablo de cosas muy técnicas, dices, esto se queda... No es para mí. Exactamente, Ya. claro. Sin embargo, si te digo, oye, ¿qué pasa si tienes un matrimonio, fallece tu hijo, quién se ocupa del niño y tal? Y dices, anda, pues es que es útil para mi caso concreto. Claro. Y antes, fuera de cámaras, hemos hablado, tú eres economista, abogado y filósofo. ¿En qué crees que te ayuda todas estas licenciaturas, me has dicho Sí, que eran, sí. en tu negocio? Yo soy un señor muy mayor, ya hago 47 dentro de poco, así que soy de licenciaturas. ¿En qué me ayuda todo eso? Bueno, al final, ¿sabes lo que pasa? Que es complicado diferenciar qué te ha aportado cada una de las cosas, ¿no? Porque al final todo forma parte de un cuerpo mental, cognitivo y vital casi, ¿no? De manera que cuando tú tomas una decisión concreta, una recomendación, en esa decisión concreta se acumulan tus más de 20 años de experiencia, tu conocimiento de fiscalidad, de haber montado empresas desde los 20 y pocos años. Entonces, al final es complicado concretar qué me aporta cada una de esas ramas, ¿no? Lo que tengo claro es que al final tener una visión de conjunto te hace, desde luego, tener una mayor cantidad de variables a la hora de aconsejar a alguien. Claro. Supongo que al ser abogado, economista y filósofo tienes como las tres patas de gestionar una herencia, que es el dinero, que es a nivel fiscal, que es la economía, a nivel legal, que es de ser abogado, y a nivel de interactuar con las personas, que supongo que te ayuda a la parte de la filosofía. Entonces lo tienes todo muy integral, ¿no? Seguro que sí. La parte también de porque te aporta filosofía, ¿no? La parte del cuestionamiento, ¿no? El ser autocrítico con las cosas, el reflexionar sobre ellas antes de tomar decisiones, quizás esa parte también te la aporta mucho. Vale. Has desmontado muchos mitos y de esto, sobre testamentos y herencias y tal. ¿Qué crees que es el problema principal, la desinformación o el problema que causa esa desinformación? Claro, el problema es cuando viene una persona, una mujer mayor, recuerdo un caso concreto hace una semana, en el que la mujer había tomado una nota en su cuaderno de la palabra por palabra de un Reels que había visto. Y me dice, David, yo quiero hacer esto, que me han dicho que si hago esto. ¿Había transcrito el Reel? Literal. Palabra por palabra. La mujer, pues a mano, había cogido un cuaderno y un bolígrafo o un lápiz, no me acuerdo, y había visto el vídeo 20 veces hasta que la mujer... Está apuntando todo al pause. Me lo cuenta, quiero hacer esto que me han dicho que si hago esto, David, no pago impuestos. Y le digo, genial, eso en España no existe. Entonces, el problema está en la desinformación que hay, la falta de especialización. No hay muchos especialistas en temas de herencias, y cuando hay algunos especialistas le falta la parte de fiscalidad, que es una parte esencial. Y claro, hay tantos mitos y tantas cosas bulos y tantas cosas que no son ciertas, que mi objetivo, entre otros, es desmontar todo eso para que la gente conozca la realidad de cómo funciona toda esta parte. Bueno, dicho esto, vamos a presentarte de manera oficial. Eres David Jiménez Ontanilla, abogado, economista y filósofo, CEO de EICO Abogados y escritor también, ¿vale? Entonces,
qué parte del... No, perdona. Escritor, me has dicho el nombre, que lo tengo en casa, pero... La brújula de las herencias. Vale. Y según, no sé si se puede contar o no, pero me has dicho hace un minuto que... No me digas de qué editorial, que no puedo decirlo todavía. Que vas a hacer la segunda versión. Tengo una propuesta para la semana que viene, tenemos que hablar. Sí, una editorial número 1 en España. Muy bien. Y llevas muchos años en el mundo de las herencias, de todo esto de herencias, testamentos, etcétera. ¿Qué es lo que has aprendido a nivel de las personas? O sea, cuando se junta dolor, muerte y todo esto, dinero, ¿qué es lo que has aprendido de todo esto? Bueno, lo primero es que, aunque las herencias tengan muy mala fama, desde mi experiencia, que llevo más de 20 años en esto, la mayor parte de las veces no hay ningún problema, ¿vale? El 90% de las veces no hay problemas. ¿Por qué? Porque si tú piensas en tu situación personal, o la gente que nos esté viendo seguramente diga, pues yo me llevo más o menos bien con mis padres, con mis hermanos, no creo que tuviera ningún conflicto si sucede algo, ¿no? Pero es verdad que cuando hay conflictos, los hay gordos. Entonces, claro, sí es verdad que son muy llamativas, las que hay son muy llamativas, ¿no? Entonces sí que he visto que en esa parte simplemente, que creo que es minoritaria, de herencias conflictivas, es cuando a veces se revela la personalidad de cada uno, esos conflictos personales, eso... Tienes un hijo favorito, entonces este se lleva más que yo. O a veces hay discusiones muy, muy curiosas en la familia por auténticas cosas que son aparentemente menores, pero que en el fondo recogen a lo mejor el sentimiento de, pues eso, de que alguien se ve desfavorecido por el padre, por la madre, porque hay una situación injusta. Esa parte más personal sí que aflora en ocasiones en esas herencias, que insisto, creo que son minoritarias. Vamos a intentar tampoco poner ese foco porque mi experiencia es esa, ¿eh? ¿Cuál crees que es el error más caro que comete la gente cuando dice, bueno, esto de la herencia ya lo arreglaremos para adelante? Precisamente eso. Yo creo que al Justamente final, eso, ¿no? Justo, postergar. Hay mucha gente que deja para más adelante la vida, ¿no? Entonces, el tema de decidir más adelante cualquier cosa, el tema de la inacción sobre todo, ¿no? La gente que no toma decisiones y no se anticipa a los problemas. Creo que el ser humano es un ser racional que tiene la virtud de que puede anticiparse y planificar cosas, ¿no? El hecho de no planificarlo creo que es el primer error que comete la gente. Luego, oye, vale, yo sé que tarde o temprano voy a fallecer. Ya sabes que aquello que decían, ¿no? Hay dos cosas seguras en la vida, que es la muerte y los impuestos. Pues con las herencias tenemos las dos cosas, ¿vale? Sí, Entonces, sí, claro. Y para mí el problema más importante que comete la gente es esa falta de planificación. Sabes que va a suceder algo y no lo planificas. ¿Y por qué tú crees que la gente sigue consejos de barra de bar o de me lo ha dicho mi cuñado para un tema tan importante como es este? Que además se puede planificar. ¿Por qué somos así? Seguramente porque hay una parte evolutiva lógica, que es la de la explicación más sencilla, es la que me convence más. Vale. La explicación de, como esto me lo explica un amigo que me ha dicho que si hago esto no pago impuestos, me interesa más ese conocimiento y por tanto lo doy por válido. Y lo complejo exige un mayor esfuerzo intelectual y un mayor esfuerzo energético. Por tanto, al final te obliga a pensar más, a tomar decisiones, a analizar cosas, y eso es un ámbito más complejo que tomar una decisión fácil de barra de bar. Entonces somos vagos, ¿no? Sí, pero que es natural, es algo Ya, consustancial a nuestra somos todos muy naturaleza. vagos, ¿no? Y ya como un poquito enfocándonos en el tema del oro, que es el nuestro, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Heredar en vida? Que no sé si tiene sentido esa frase o no, heredar cuando la persona muere o hacer donación. Claro, heredar en vida puede tener sentido en aquellos sitios como Cataluña, por ejemplo, donde hay pactos sucesorios, donde se pacta que se va a hacer un acuerdo por el cual te voy a dejar esto y es como que tributa una herencia, pero en vida, ¿vale? Es como una cosa intermedia. Vale. Es algo propio de regímenes forales y en Cataluña, por ejemplo, también sucede. Pero si no hablaríamos, en la mayor parte de España, de heredar o donar. Si es mejor donar, por tanto hay que estar vivo para donar, o si no dejarlo para la herencia al fallecimiento. En el tema del oro, pues lo que hay que ver básicamente es, como cualquier otro activo, hay que ver el valor de ese activo que le estamos donando o dejando por herencia a ese familiar, cuánto vale ese activo a fecha en la que realizo ese acto, la donación, por ejemplo, o el fallecimiento, y luego también ver en qué comunidad autónoma radicaría esa fiscalidad, porque como hay tanta diferencia en las comunidades autónomas, va a depender de dónde tributa la herencia, dónde tributa la donación de ese bien, por tanto hay que analizar esas dos variables. Pero si yo, por ejemplo, yo heredo, ¿tributo en mi comunidad autónoma o en la comunidad autónoma de la persona que se ha muerto? Muy buena pregunta. Yo a mis alumnos lo explico de la siguiente manera. Imagínate que una persona fallece hoy. Sí. Y hacemos una foto a los últimos 5 años de su vida. Y te preguntas, vale, ¿dónde ha vivido más tiempo? ¿En qué comunidad autónoma? Pues mira, vivió 2 años en Navarra y 3 en Barcelona. Vale, 3 en Cataluña, por tanto, de los últimos 5 años ha pasado más tiempo aquí. Así que tributaríamos en Cataluña. ¿Y solo se cuentan los últimos 5? Sí, de los últimos 5 años, ¿dónde ha pasado más tiempo? Vale. Entonces, has dicho que tienes que valorarlo. Lo que heredas tienes que valorarlo. ¿Y eso cómo se valora? Bien, cuando tú vas a hacer una herencia tienes que hacer un proceso, ¿vale? Entonces este proceso incluye dos cosas que hay que hacer siempre, que es un inventario de los bienes que tuviera el fallecido. Inventario, pues tenía una casa, una cuenta corriente, oro,
Y luego el inventario es una parte y la otra parte es la valoración, el avalúo que se llama de esos activos. Oye, ¿cuánto vale esa casa? ¿Cuánto vale esa cuenta corriente? ¿Cuánto cotiza el oro hoy que ha fallecido? Y con ese inventario y ese avalúo, ese valor de los bienes, tenemos un importe en euros de la cantidad que corresponde por valorada herencia. A fecha de la muerte de la persona. ¿Vale? De cara a los impuestos, la fecha de fallecimiento. Vale. Y luego, en función de ese importe que sale, ¿no? De la valoración cuando la persona se ha muerto, sale, yo qué sé, 100.000 euros, por ponerlo fácil, tú de ahí tienes que pagar el impuesto de sucesiones o de donaciones. Eso ¿vale? es. Por ejemplo, simplificando mucho es así, si le metemos una capa de mayor complejidad hay que analizar muchas más cosas. Por ejemplo, la relación que tienes tú con el parentesco, con el fallecido. Oye, pues era mi padre. Vale, pues estaba en todas las comunidades autónomas mejor tratado fiscalmente que heredes de tu padre a que heredes de tu tío. Entonces, a medida... Eso cambia, o sea, el gravamen cambia en función del nivel que tengas de parentesco con la persona que se ha muerto. En la mayor parte de España, cuando heredas de tu cónyuge, de tu padre o de tus hijos, cuando estás en parentescos próximos, digamos, en grados de familiaridad, está mucho mejor tratado que cuando heredas de hermanos, de primos, de sobrinos o de extraños. En ese caso es súper caro. Claro, entonces tú ahora pagas ese impuesto y eso que por lo que tú has pagado ese impuesto, esos activos ya forman parte de tu patrimonio. Correcto. Vale. Y luego, ¿de esto tiene algo que ver con el IRPF? Sí. ¿Se junta? ¿Algún punto? Sí, te lo voy a explicar porque es una pregunta muy pertinente. Porque muchas veces la gente dice, bueno, si yo ya pago una herencia y recibo de mis padres oro, como es el caso que nos ocupa, o fondos de inversión o un piso, que luego pago otra vez en la declaración de la renta, la respuesta es que no. Hay un artículo en la ley del IRPF, la ley 35/2006, que dice que es incompatible, simplificando mucho, incompatible pagar impuesto de sucesiones y donaciones e impuesto de IRPF. Por tanto, si mis padres me dejan por herencia un piso, un fondo de inversión o oro, yo voy a pagar el impuesto de sucesiones por esos activos que recibo de mis padres y por tanto ya liquida impuestos. Así que cuando los incorpora a mi patrimonio personal como consecuencia de la herencia, ¿tengo que pagar algo en la declaración de la renta? La respuesta es no, ya he pagado por ellos, no habría doble tributación. Vale. Ahora bien, una vez que sea mío, una vez que yo soy propietario de esa casa por la cual he pagado impuestos, de ese oro o de ese fondo de inversión, lo que yo haga con ese activo, lo alquile, lo venda, lo transmita de alguna manera, en ese caso sí que tendrá la tributación correspondiente en tanto que yo soy propietario de ese bien y tributo en el IRPF. Vale. Y luego, si, por ejemplo, o sea, vamos a hacer un ejemplo muy fácil, ¿Sí? ¿vale? Es una casa, oro, lo que sea, total sale todo valorado a fecha de la muerte de la persona, son 100.000 euros. ¿Cuál es el porcentaje que me tocaría pagar a mí si es el caso más simple, que es de mi padre? Aquí en Cataluña, claro, es que eso depende de la comunidad. Depende de la comunidad, depende... Fíjate hasta Hazlo dónde... en Cataluña para hacerlo fácil, por ejemplo. Claro, pero a lo mejor no te pagarías prácticamente nada. Es que en algunas comunidades autónomas prácticamente no se paga nada, o literalmente cero. Es que es un impuesto súper complejo, entiendo. Tan complejo como que, fíjate, te pongo un ejemplo. Tú imagínate que recibes tú y tu hermano 1 millón de euros de tus padres. Ojalá. Bueno, no, porque estarían muertos, entonces no. Pero bueno, pues tú imagínate, un ejemplo. Mis padres tienen 1 millón de euros, yo recibo, somos 2 hermanos, recibo 500.000 y tu hermano otro 500.000 de euros, 500.000 euros cada uno. Intuitivamente tú piensas, bueno, si los dos estamos cobrando de mis padres 500.000 de euros, pagaremos lo mismo. La respuesta es que no. ¿Cómo? Sí, es bastante llamativo para que veas un poco la complejidad del impuesto. Si tú tienes más patrimonio que tu hermano, y entendemos por más patrimonio que tenga más de 400.000 euros, con carácter general, depende de la comunidad autónoma, el que tenga más patrimonio paga más impuesto de sucesiones. O sea, al recibir la herencia también me miran el patrimonio que tengo yo y en función de eso me tocará a mí pagar más o menos. Técnicamente se llama patrimonio preexistente. Y la pregunta es, ¿cuánto patrimonio tiene el heredero antes de heredar? Si tienes más de 400.000 euros, van a aplicarte unos coeficientes multiplicadores para que pagues más impuestos que tu hermano. Heredando exactamente lo mismo. Se llama patrimonio preexistente eso. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Entonces, son los 100.000, por ejemplo, una tasa normal, todo esto. ¿Cuál sería el impuesto aquí en Cataluña que tocaría pagar de esos 100.000 euros valorados? No me lo sé de memoria, pero sería prácticamente cero, muy poquito. Sí, no se paga mucho. Sin embargo, si hablamos de cantidades más gordas, las diferencias sí que son sustanciales. Por ejemplo, un padre que le deje a un hijo 800.000 euros, por decir un caso muy fácil. 800.000 euros te refieres a todo su inventario valorado, sí, ¿no? una casa y fondos de inversión, por Vale. ejemplo. Una casa que valga 200.000 y un fondo de inversión, por ejemplo, de 600.000. Vale. Deja 800.000 de padre a hijo, por simplificarlo. Las diferencias que hay en todas las comunidades autónomas son extraordinarias. Aquí en Cataluña a lo mejor esa persona puede estar pagando unos 50.000 euros, en Asturias puede estar pagando unos 100.000 euros y en Cantabria o en Andalucía pagas cero. Cero. Por ese importe, sí, sí.
Y es así porque él es donde Claro. lo marca la ley, es así. Sí, sencillamente porque como hay capacidad normativa, las comunidades autónomas, algunas han decidido bonificarlo y algunas no. Las más caras ahora mismo, a fecha de este podcast, son Asturias y Cataluña, y las más económicas pues son Andalucía, Cantabria, y luego ya pues hay muchísimas, Murcia, Madrid, hay muchísimas, Vale. ¿no? De padres a hijos. Y luego es cuando yo acepto esa herencia, pago el impuesto que toca, esos activos forman parte de mi patrimonio. Eso es. Luego, de eso sí que tengo que pagar impuesto de patrimonio si toca. Una vez que sea tuyo, sí. Claro. Se incorpora a tu patrimonio y por tanto ya operan los impuestos con normalidad. Vale, entonces IRPF estaría exento, en teoría, Sí, tú has siempre y recibido... cuando no lo venda o no lo alquile o lo que sea. Claro, digamos que por transmitir el patrimonio de tus padres a ti, tú ya has pagado un impuesto, ya es tuyo. Y a partir de ahí opera como cualquier impuesto. Vale, tengo, de los 15 pisos que tengo otro más, el 16. Vale, pues ya opera el Vale. impuesto de patrimonio y ya lo que quiera hacer. Los alquilo, hago lo que quiera. Y ya luego, si por a nivel de activos me toca patrimonio, pues me toca patrimonio por lo que sea. Se incorpora a tu activo y por tanto ya tributa con normalidad. Vale. Luego, aquí en Cataluña se comenta mucho el tema de la legítima, que no Sí. sé si en otras comunidades existe Sí, o no. en casi todas. Exactamente eso que es. Vale, la legítima, hay una cosa que se define de la siguiente manera. La legítima es una limitación a la facultad para disponer. Limitación a la facultad de disponer. Es decir, ¿tú puedes hacer lo que quieras con tus bienes? La respuesta es sí, lo que te dé la gana. Pero claro, el Código Civil dice, sí, pero mira, tu fallecimiento, hay unos herederos que sí o sí tienen que cobrar algo, ¿vale? Que se llaman herederos forzosos. Entonces, ¿la legítima qué es? Yo, por ejemplo, puedo coger un testamento, en la mayor parte de España, hay algunas especialidades en regímenes forales o en Cataluña y tal, pero en la mayor parte de España dice, bueno, voy a hacer un testamento en el que digo, le dejo todo a mi amigo. ¿Puedo hacer eso? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque hay una limitación en tu facultad para disponer. Eso se llama legítima. Y la mayor parte de España dice, mira, si tú estás casado y tienes hijos, 2/3 partes de tu patrimonio tiene que ir a tus hijos. Por tanto, tienes una limitación en tu facultad para disponer. O sea, puedo darle, o sea, puedo darle a mis hijos el 66, ¿no? Eso es. Y el otro 33. No se lo tienes que dar a tus hijos o descendientes. Obligado. Sí, 1/3 iría, por simplificar mucho, matrimonio con hijos. 1/3 va a tus hijos sí o sí. Y el otro tercio, la otra tercera parte, para tener los 2/3 partes, tiene que ir a los hijos o puedes saltártelo y dejárselo a los nietos. Pero tiene que ir a hijos o descendientes obligatoriamente. Por tanto, 2/3 partes de tu herencia ya están controladas por los hijos. Ya tiene que ir a los hijos. Y hay otra parte que falta el cónyuge, que también tiene su legítima. Así que en la mayor parte de España tienes una limitación en cuanto a tu facultad para disponer. No puedes hacer lo que quieras. Tienes unos límites. Pero, ¿y por qué no puedo decir yo? O sea, si hagan, yo qué sé, no se lo quiero dar a mis hijos. Nada, cero. Vale. No puedo. En algunos territorios se puede hacer, Navarra, por ejemplo, hay libertad para testar, perfecto, pero en la mayor parte de España hay limitaciones a esa facultad ilegítimas y por tanto no puedes disponer como quieras. Dices, bueno, ¿y qué puedo hacer si yo no le quiero dejar a mis hijos 2/3 partes de mi herencia? Bien, ¿qué tendrías que hacer? Desheredarlos. Como son herederos forzosos y obligatoriamente hay que dejarles algo, tienes que sacarles de la ecuación, como desheredándolos. Pero claro, la desheredación no vale de cualquier manera. Hay que hacerla correctamente y con una causa legal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero desheredar a mi hijo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues hago un testamento notarial en el que digo, desheredo a mi hijo. Perfecto, pero ¿sabéis? Existo en Navarra y tal. Hay que alegar alguna causa. ¿Qué ha hecho tu hijo para que le heredes? Bueno, pues es que mi hijo me ha maltratado psicológicamente, me ha hecho cualquier cosa. Luego, si ese heredero que has desheredado lo impugna, los demás lo tienen que demostrar. O sea, que la carga de la prueba está, no en ti que te has muerto ya, sino con el resto que se ven beneficiados por esa desheredación. O sea, tienen que justificar la causa. Yo cojo y digo, mira, tengo 2 hijos. Este hijo me ha maltratado psicológicamente. Le desheredo para que no cobre nada, porque me ha maltratado muy mal. Me ha tratado muy mal. Perfecto. Tú lo haces y ya está. Como dice un notario con el que yo trabajo, me dice, ya te puedes morir tranquilo, ¿no? Haces eso por testamento y ya está. Claro, pero hay otro que se lleva la parte de ese desheredado. Así que como el desheredado diga, eso que dije a mi padre por testamento es mentira, yo nunca le he maltratado psicológicamente, con que lo alegue, es el otro el que tiene que demostrar que aquello que dijo papá o mamá por testamento es cierto. Entonces, en la práctica es complicado la desheredación, porque o tienes una serie de pruebas o le estás metiendo al otro hijo tuyo en un problema judicial. Vaya follón. Es un follón. Perdón. Y volviendo al tema del oro, mucha gente nos pregunta si es mejor que yo como padre compre el oro y luego se lo deje en herencia a mi hijo, o si es mejor que mi hijo, que es menor, con una cuenta bancaria a su nombre, haga la compra del de oro.
Vale, la pregunta es muy pertinente. Aquí va a depender igual de la fiscalidad de cada comunidad autónoma, porque cada uno es un mundo, ¿vale? Pero bueno, con carácter general, para aportarle valor a toda la gente que nos está viendo. Vale, la idea es, vale, si yo lo compro, se lo puedo dejar por herencia, eso tributará en el impuesto de sucesiones el día que sea, ¿vale? La ventaja que tiene es que tengo el control de ese oro. De manera que si mañana necesito venderlo por cualquier necesidad, lo tengo yo controlado y es mío. Luego por testamento, cambio el testamento, le digo que no le dejo oro porque ya no lo tengo y ya está. Sí. Es tan sencillo como eso, ¿no? Tengo el control sobre esos activos, cosa que no está, tampoco está tan mal. Vale, pero imagínate que digo, vale, pero yo quiero que mi hijo ya tenga el oro, así no tengo que pagar el impuesto de sucesiones, no tiene que pagar el impuesto de sucesiones a futuro. Vale, pero claro, mi hijo, imagínate que no trabaja. Si no trabaja mi hijo, no tiene capacidad económica, ¿qué habría que hacer? Dotarle primero, puedes hacer dos cosas, o compro yo el oro y se lo dono a mi hijo, esa es una alternativa, con lo cual habrá que ver la tributación en el IRPF. Si lo compré el oro hace 5 años y se lo dono hoy, a lo mejor tengo una ganancia patrimonial y tributo en renta. O sea, tú cuando lo donas tienes que actualizar el precio. Mira, donar para la administración, para la agencia tributaria, en el IRPF, donar es como vender. Tú puedes ser muy generoso. Pero si yo te dono a ti un piso o oro o lo que sea, cualquier activo, menos el dinero, si yo te dono cualquier activo, ¿qué hay que hacer? Calcular la ganancia patrimonial. Eso genera una alteración patrimonial. Me compré una casa por 100, me compré un oro, invertí en oro que valía 100 en aquel momento. Te lo dono por 200, que es el precio actual. Esa ganancia patrimonial tributa en renta. Como el donante tributa en renta, como ganancia patrimonial. Pero no tiene sentido. Porque yo no he ganado, o sea, de hecho estoy perdiendo patrimonio, no estoy ganando patrimonio, estoy perdiendo patrimonio. No tiene sentido que yo tribute por algo que no está aumentando mi patrimonio. Merma, entonces, en todo caso, claro, tenías una casa que ahora no tienes o uno... Bueno, merma, o sea, pierdo el activo y además pago. Y sobre todo porque no has cobrado nada por eso. Porque el que paga es el que dona, sí, no el que recibe. Eso es. ¿Y eso está bien? No tiene mucho sentido, ¿no? Que no está dentro de la ley. Y si aplicas la lógica, dices, vamos a ver, le estoy regalando a mi piso, a mi hijo, oro, dinero, lo que sea, no he cobrado nada, pero para la administración, para la agencia tributaria, tributa como si fuese una venta. Con la diferencia que no te entra nada en el bolsillo. No, te están saliendo cosas del bolsillo. Correcto, de tu patrimonio. Entonces, siempre que hay que hacer una donación, que es lo primero que yo miro cuando hacemos estudios fiscales, de hecho aquí en Cataluña hacemos muchísimo, lo primero que miro es, ¿cómo tributa esto en renta? Porque muchas veces la variable de renta es la que determina si compensa o no compensa. Porque dices, oye, esta casa la compraste hace 10 años, la donas a tu hijo, espérate, que es que la compraste hace muchísimos años muy barata y ahora vale muchísimo. Tienes una ganancia y te cuesta 30.000 euros. Mira, venía para acá y me ha escrito una persona por Instagram que me dice, yo hice una donación y luego me enteré de que en renta tributaba y me han cobrado una barbaridad de dinero. Ya falta planificación fiscal. Que es la de, oye, antes de tomar la decisión, analízalo. ¿Cuánto paga en donaciones? ¿Cuánto paga en plusvalía municipal si procede? ¿Cuánto paga en renta? Porque si no tienes la planificación fiscal, descubres cosas como la que le pasa a esta mujer. Claro, pues que si tú compras oro por 100 y luego lo donas y está valorado a 200, tributas por esos 100. Correcto. Al 19%, por simplificar. Por decirlo fácil. ¿Vale? Pues que si luego es más fácil en este caso dejárselo en herencia, porque en teoría sería menos, ¿no? Puede ser, sí, depende de la comunidad autónoma, pero puede tener sentido dejárselo por herencia. Si tributa mucho por IRPF, desde luego. Pero luego has dicho que eso se considera donación cuando se traspasa un bien, pero no en dinero, has dicho. No, el dinero no tributa en renta. El dinero, es decir, si yo, por ejemplo, te dono un piso que vale 100.000 euros y lo compré por 90, esa ganancia tributa. ¿Vale? Sí, tributo yo en renta por esa donación. ¿Si me envías los euros? Si te envío el equivalente a 100.000 euros en dinero, no pago nada en renta. El dinero no tributa en renta. Vale, entonces quizá al menor es mejor hacerle la donación de la cifra en euros, ¿no? Que te tocará pagar el impuesto de donaciones, ¿no? Por ahí va justo. Lo que te estaba compartiendo es, una opción es dejarle el oro para la herencia o coger y decir, bueno, pues se lo compro a mi hijo, o se lo doy a mi hijo si lo he comprado yo tributando por donación, como decías. Y la otra alternativa sería, ¿vale? Le dono a mi hijo el dinero, que muchas veces está bonificada la donación de dinero padres a hijos, le dono el dinero y mi hijo lo compra. Pero claro, todo depende si es mayor de edad o menor de edad. Si es mayor de edad... Menor. Vale, si es menor de edad, luego podemos tener el problema de que, claro, mi hijo es menor de edad, ha recibido una donación de su padre, lo adquiero, lo compro yo, lógicamente, como representante de mi hijo, pero el problema está en que luego si mi hijo menor de edad, titular de un bien, el que sea, tiene la necesidad de venderlo, imagínate, hay que venderlo, pues se exige autorización judicial para la venta de bienes de menores de edad. ¿Oh, sí? Correcto. ¿No puede ir el padre como tutor legal y representación del menor y vender una casa a su nombre o oro a su nombre? En la operativa bancaria muchas veces veo que no pasa nada porque el padre con las claves lo ejecuta, no sé cuántos tal, pero si tú vas al notario y dices, mi hijo tiene 3 años, le he donado un piso el mes pasado, quiero venderlo, dice el notario, autorización judicial.
¿Y eso qué implica? Que tienes que... Procedimiento judicial un para juez, explicarle a un juez que te autoriza a vender el inmueble y tienes que explicar por qué. y el juez, que te sientas tú con el juez y con tu hijo de 3 años y decidís entre los tres Es lo un que caso un vamos a poco hacer. límite, pero claro, lógicamente tú tienes el derecho a representar a tu hijo ahí, ¿no? Digamos que tiene la patria potestad. Pero la clave está en que tienes que justificarle a un juez por qué tu hijo tiene que vender ese bien, porque tú tomas la decisión de venta. Claro, Y puede haber conflicto de intereses. Claro, tiene que ser como esa venta de ese activo del menor tiene que ser como un bien para él, no para decir, no, es Claro. que yo tengo deudas Claro, y quiero imagínate. vender el piso de mi hijo para que mi hijo me pague mis deudas. Eso no se puede. El juez No te se dirá, puede. no, tiene que ser algo que le aporte algo a la criatura. Tienes que pedir autorización para venderlo. De hecho, pasa con los menores y con la gente que tiene discapacidad. Una persona que tiene una discapacidad psíquica, que tiene algún tipo de activo, para vender activos hay que ir al juez. Nosotros en las herencias muchas veces tenemos una herencia con algún discapacitado, queremos vender el inmueble, hay que pasar antes por el juzgado. Autorízame a vender este inmueble. Claro, y ahí el juez ya decide de manera totalmente subjetiva de él como Claro. juez de si es válido o no es válido. Por eso cuando tú vas a hacer una herencia y tienes discapacitados, o si son menores y no tienes intención de vender, bueno, pero cuando tienes discapacitados y tal, hay que pensar cómo se adjudica esa herencia en ese momento para que luego, si hay que vender inmuebles, tengamos controlado el asunto, porque no sea que adjudicamos bienes que queremos vender a una persona que tiene una limitación en su capacidad y que luego haya que pedir autorización judicial con el retraso en la compra-venta y todo el rollo. Fua. Bueno, volviendo al tema del oro. Sí. Haciéndolo otra vez más fácil todavía, se muere, yo qué sé, mi padre, lo que sea, Dios no lo quiera, y ahí en el testamento hay un lingote de oro, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese lingote de oro, cuando él muere, se actualiza el precio. Sí. Entonces, yo pago un impuesto de sucesiones por Correcto. eso. Entonces, ese oro ya es mío. Yo ahora decido venderlo. Entonces, en teoría debería de tributar la venta. Claro, fíjate, fallece tu padre. Tú has pagado un impuesto por ese lingote de oro con el valor que tuviera a fecha de fallecimiento. Se incorpora a tu patrimonio, tú has pagado por ese impuesto, tú tienes 2 cosas nuevas, que es un precio de adquisición y una fecha de adquisición. Y un activo. Y un que es activo. el lingote. El activo entra en tu bolsillo, Sí. lógicamente, en tu patrimonio, y tienes una fecha de adquisición. ¿Cuál? La fecha de fallecimiento de tu padre. Tú eres propietario de ese bien desde la fecha de fallecimiento. Entonces, ese documento de herencia ya como verifica que ese lingote es mío. Porque era de mi padre, que lo compró en su momento, Claro. el testamento me lo ha puesto a mí, eso ya es mío. Claro, por escritura de herencia, tú aceptas la herencia y según el impuesto de la renta, hay que mirar siempre que el devengo es la fecha de fallecimiento, el impuesto de sucesiones dice lo mismo, dice, vale, pues perfecto. Ha entrado en mi patrimonio ese bien con esa fecha de adquisición, la de fallecimiento de mi padre. ¿Y por qué valor? Por el valor por el cual yo pagué el impuesto de sucesiones. Vale. Por tanto, estás actualizando el valor de ese bien en comparación con el que tuviera tu padre. Entonces, si lo vendo, tendré que tributar la ganancia obtenida. Por la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición por herencia. O sea, en ese caso, te sirve el documento de herencia para justificar el precio de adquisición de ese lingote. El impuesto de sucesiones y la escritura de herencia. Vale. Entonces, yo espero que haya quedado claro todo el tema porque nos lo preguntan mucho, sobre todo el tema de que si está en el testamento, si no está, y el tema de los menores nos lo preguntan mucho, ¿vale? Entonces, ese tema cerrado. Luego, Sí, como idea general, está bien eso de poner cuentas a nombre de menores, el pasar patrimonio a menores, hay gente que lo hace, ¿vale? La única cuestión está en, vale, si lo voy a hacer, tengo que pensar que la salida no va a ser automática, no va a ser fácil, ¿vale? Sí que te digo que en entidades financieras veo que no pasa nada en la mayor parte de las ocasiones, pero en puridad, la entidad financiera tendría que decirte, oye, si el titular único es ese menor de edad, el menor de edad no puede disponer. Me hace falta una atención judicial. Y eso, en actuaciones en las que te viene algún notario, un fedatario público, te va a obligar, si no, no te va a poder hacer la operación. vale. Luego, hacemos el inventario, se actualiza tal, sale el impuesto a pagar. ¿Qué pasa si no pago? Vale, Digo, bueno. me parece terrible, no voy a pagar este impuesto porque no me parece bien. Vale, la administración, que es muy generosa, te lo recordará con una carta y una sanción correspondiente, ¿vale? Sí. Pero si aún así te niegas a pagar pese al recordatorio, acabarán embargando tus bienes. En el caso de que hayas aceptado la herencia, ¿vale? Acepto la herencia y no quiero pagar. Vale, este punto ¿Vale? luego lo trataremos. La cosa es que haya renunciado a la herencia. Vale. Acepto la herencia y hay que pagar. No quiero pagar. Efectos que va a generar eso. Uno, primero, lo que van a hacer es que tú no vas a poder desbloquear las cuentas corrientes del fallecido ni podrás disponer de los bienes del fallecido porque hay que liquidar el impuesto. Vale. Hasta que no pago el impuesto, no puedo poner a mi nombre la casa, no puedo poner a mi nombre las cuentas bancarias que tuviera, no puedo transferir ni utilizar el dinero, etc. Lo segundo que va a suceder es que si has aceptado la herencia, van a embargar todos los bienes que tú tengas. Bueno, entonces, si eres heredero, pero no pagas el impuesto, es como si tienes que hacer la declaración de la renta y no la haces. ¿Qué pasa? Ya, pero ¿por qué me tienen que embargar a mí si yo digo que no quiero pagar ese impuesto? ¿Por qué no utilizan esos bienes del muerto para
cubrir esa parte del impuesto y a mí me dejan en paz. Claro, el sujeto pasivo del impuesto eres tú, que eres el heredero, es el que tiene que presentar el impuesto, irían contra ti. Pero vamos, que pueden llegar a embargar, lógicamente, los bienes de la herencia sin ningún inconveniente, ¿eh? ¿Y con eso ya quedaría como saldada la deuda o seguirían embargándome hasta que...? Lo único que tendrías es una sanción. Además de la deuda, se genera una sanción, la ley general tributaria. Pero otra cosa es, claro, eso es un caso excepcional, más teórico que real, porque la gente no suele aceptar una herencia y luego decir, vale, pues ahora no quiero pagar el impuesto. No es lo habitual. Lo habitual sería renunciar a la herencia. Entonces, tú antes de aceptar la herencia, tú ya sabes más o menos, o lo tienes que saber, ¿no? Porque te hacen el cálculo, vosotros hacéis el cálculo de lo que cuesta abrir la herencia, ver lo que hay y hacéis un cálculo de lo que toca pagar. ¿Para esto hace falta abrirla, o sea, hace falta aceptarla o hay como un paso preliminar a aceptar 100%? Claro, tú cuando aceptas una herencia, tú no coges y dices, acepto todos los bienes que hay en ese cajón sin abrirlo. No tiene sentido. Oye, antes voy a abrirlo. No sea que haya deudas, no sea que haya embargo, no sea que haya... Vale. Entonces, hay un proceso previo por el cual se hace ese inventario y avalúo que decíamos antes. Hago un inventario y ya no avalúo. Oye, mira, voy a ver qué bienes tenía el fallecido. Y miro registros de la propiedad, miro deudas en bancos, trato de hacer una averiguación, ¿no? Vale, ya tengo el inventario de los bienes. Y luego le pongo un valor. ¿Cuánto vale la casa? ¿Cuánto hay esa deuda que tenía mi padre con no sé quién? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto está pendiente de pago? Esa deuda de la tarjeta. Y analizo todo lo que tengo, activos y pasivos. Y luego digo, vale, ¿cuál es el neto? ¿Me compensa o no me compensa? Si me compensa, acepto la herencia y hago todos los trámites. Si no me compensa, renuncio a la herencia. La clave está, que es donde se equivoca mucha gente, es que en ese proceso hay gente que dispone de los bienes. El otro día hubo una sentencia del Tribunal Supremo de una persona que dijo, yo saco dinero de la cuenta, ¿vale?, del fallecido y luego renuncio a la herencia. No, vamos a ver. Vale, se te van a empapelar. Has hecho actos que contradicen esa renuncia. ¿Y eso que es una renuncia ante notario? Pues un procedimiento judicial contra la administración, lo ganó la administración tumbándole esa renuncia, diciendo que era un acto nulo porque previamente había dispuesto de los bienes. Había llevado a cabo actos inequívocos que daban a entender para la administración que había aceptado la herencia. Claro, si usted saca dinero del fallecido, está aceptando la herencia, aunque luego me diga formalmente que no. ¿Y cómo sabes tú el inventario de deudas y activos? ¿Esto cómo lo sabes? ¿Cuando abres el testamento como tal o lo tienes que hacer como tienes que investigar antes? Hay que investigar antes. Bueno, no, una persona generalmente no se pone a mirar mucho hasta que no hay un fallecimiento. Haces el fallecimiento y te pones a mirarlo. Lo investigas antes de hacer, lógicamente, la escritura de herencia y todo ese tipo de inventarios. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a la gente luego le sorprende cuando cuento esto. Hay algunas cosas que son fácilmente controlables. Si tú vas a una entidad financiera, pues hombre, se puede controlar qué dinero tenía tus padres porque te da un certificado. Claro. Si hay deudas hipotecarias, o exactamente. Con Hacienda y tal, pides el certificado. Con Hacienda, certificado de saldos, como hacen las empresas, ¿no? Y los activos son fácilmente más o menos controlables a través del catastro. Hay varias formas de controlarlo. Pero hay muchos activos que no. Si tú tienes, aquí que sois expertos en oro, tienes oro en algún sitio, pues es más complicado controlarlo. Si tienes una ledger por ahí guardada con bitcoins, pues es más complicado. Si tienes una cuenta en Luxemburgo, pues no te van a avisar de, oye, mira, tu padre tiene una caja fuerte en Suiza o una cuenta en Luxemburgo. Entonces a veces ahí tienes que hacer una averiguación y llegas hasta donde llegas. Y hay veces que, claro, yo siempre recomiendo a la gente que esto lo tenga más o menos estructurado, bien sea con una hojita Excel o algún documento, sin incluir lógicamente claves por seguridad, pero que sepa tu familia, mira, tengo todos estos activos en estos sitios, perfecto. Luego ya yo como heredero o como albacea, si hay algún albacea o contador partidor, ir a esos sitios para decir, oye, aquí mi padre tenía una cuenta, no sé ni cuánto tenía ni qué. Pues mira, da un certificado. Vale. Hace poco estuvimos haciendo una herencia de un cliente que tenía patrimonio en Suiza. Bueno, pues yo estuve contactando con el banco suizo y nos certificaron y tal. Pero si yo no sé que está... Claro, porque tú lo sabías. Era cliente mío, claro. Pero claro, si no sé que tiene esa cuenta en Suiza y la tiene en Chile, no te enteras. Y se pierde y ya está. Bueno, no se pierde, pero bueno, claro, los herederos no se enteran de eso. No es posible, claro, sí. Claro. Y ya luego... Existe un registro centralizado, digamos. Claro. Si tú ahora en el testamento, por ejemplo, hay acciones de una empresa cotizada, yo qué sé, Repsol, por ejemplo, las típicas, ¿esto cómo va? ¿Los títulos pasan a ser de tu propiedad tal cual? ¿Se transfiere? Yo qué sé, si las tienes en el de Giro, por ejemplo, te cambia la titularidad de esas acciones de Giro a tu cuenta de Giro, o si trabajas con, yo qué sé, con otro de eso, te lo transfieren y ya está. Claro, cuando una persona fallece, los herederos le sustituyen en su posición jurídica. Es decir, que si papá tenía una casa y fallece, yo lo que hago es que si hago un cambio en el registro de la propiedad, hago un proceso por el que hay que pagar impuestos, etcétera, hago un cambio en el registro de la propiedad. Cambia la titularidad. El bien no se ha vendido, simplemente hemos cambiado la titularidad registral. Y si lo vendo mañana, yo ya soy propietario de ese bien. Pues con cualquier otro activo, los fondos de inversión, por ejemplo, se cambia la titularidad. Y dice, mira, este fondo de inversión era de mi padre, ahora me lo adjudican yo por herencia.
se me adjudica a mí o a mis hermanos por herencia. Liquido los impuestos y se cambia la titularidad bancaria con esa escritura y con esa liquidación de los impuestos. Yo ya soy el propietario, no hay que venderlo ni hacer nada con ello, simplemente se pasa la titularidad al heredero. Entonces es relativamente sencillo. Sí. Cuando son acciones de Repsol, lo que sea. Y si no es una cotizada, que es una SL. Vale, en este caso lo que estás heredando son participaciones sociales. Es relativamente fácil también porque está todo controlado por el registro mercantil, aunque bueno, puede haber algunos matices en esto que te comento porque la compraventa de participaciones sociales no se escribe. Pero bueno, básicamente es muy sencillo. Tú qué haces, incorporas en la escritura, tú coges la escritura de constitución de la empresa de tus padres e incorporas en la escritura, heredo las participaciones sociales que tenía mi padre en la empresa tal, se valoran, que es un valor que hay que meter también, se valoran, se tributa por ello y adquieres tú las participaciones sociales de esa empresa. Vale. Otra pregunta más. Sí. Si esa SL es de la empresa familiar, ¿es lo mismo o se complica más? Vale, el hecho de que sea familiar es una definición fiscal del impuesto de sucesiones y otros impuestos y tal. Y entonces básicamente consiste en que la empresa familiar, un poco por entrar en ese debate, la empresa familiar básicamente lo que te permite es adquirir esas participaciones sociales que decíamos antes con reducciones fiscales. Reducciones fiscales del 95 al 99%. O sea, en el impuesto de sucesiones. Vale. Es decir, que prácticamente puedes heredar gratis una empresa. Eso sí, me exige una serie de requisitos. Que tenga actividad económica, que mi padre viviese, digamos, de esa empresa, que tuviera unos ingresos de esa actividad. Está pensado sobre todo para que no tengamos empresas de las que uno no viva, que sean empresas por ahí las que no tengan actividad económica o que sean empresas, digamos, de ese tipo. Y que luego me obliga a un mantenimiento en cuanto a que yo, vale, recibo un patrimonio empresarial, lo tengo que mantener durante una serie de años. 10 años, dice la normativa estatal, 5 años la mayor parte de las comunidades autónomas. ¿El objetivo cuál es? Esto viene de una directiva europea que dice, mire, como consecuencia del fallecimiento del fundador, no se puede descomponer el tejido empresarial. Por tanto, claro, es lógico. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una bonificación del 95 o 99%, las comunidades autónomas tienen margen aquí, y vamos a permitir que esa transmisión del patrimonio empresarial no se vaya dilapidando como consecuencia de la tributación. Así que lo único que te exijo es que, hombre, la empresa la mantengas. No que heredes una empresa, te beneficies fiscalmente y al día siguiente la cierres. ¿Vale? Claro. Y una serie de requisitos de mantenimiento. Claro, o sea, está hecho para que cuando si heredas la empresa familiar no lo vendas, con el negocio, sino que sigas con el negocio. Eso, la filosofía es esa. Vale. Otro caso más. Si en el testamento pone que tengo una caja de seguridad en un banco en Suiza, por ejemplo. ¿Me ha pasado? ¿Ah, sí? Sí, sí, literalmente en Suiza. ¿Y cómo se soluciona eso? Claro, en este caso yo estaba como albacea de esa herencia y tal, y yo tenía las llaves de una caja fuerte en Suiza. En ese caso, ¿qué sucede? Que yo le tuve que entregar eso al heredero, evidentemente, que es mi obligación. Bueno, pues ¿qué sucede? A ti te deja las llaves y una caja fuerte, que unas claves y todo el rollo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú como heredero vas a la entidad financiera, te identificas en calidad de heredero, si no, no te dejan entrar, por tanto hay que acreditar tienes que ir con el testamento, ¿no? Que te el testamento, última voluntad, tienes que acreditar que eres heredero, acreditar, la entidad financiera te permite acceder, abres a las instalaciones, abres las llaves con las claves y con lo que tenga cada caja fuerte, las abres y ves el contenido. Ese contenido, una vez que lo analices, tienes que incorporarlo a la herencia como un activo más. Es decir, bueno, pues me ha dejado aquí francos suizos, me ha dejado aquí oro, me ha dejado lo que sea, deberías incorporarlo en el impuesto de sucesiones como un activo más. O sea, si te deja la llave, tú vas al banco, abres la caja y cuando abres la caja, ves la sorpresa, tienes que valorar eso, o sea, hacer como un inventario, eso, ¿no? Es. Y añadirlo al... Claro, hemos dicho que la filosofía es la de hacer inventario y avalúo. Aquí sería igual. Inventario, había $5.000 en una caja fuerte en Suiza, no sé cuántos francos suizos y unas joyas. Deberías hacer el inventario y luego valorarlo. ¿Tributar por eso? Eso es. Vale. Entonces, hemos hablado de oro, de casas, de ledgers, de joyas, tal. ¿Cuál crees tú que es el activo que deja en herencia que más problemas crea cuando se abre? Lo que te digas, esto, cuando toca esto, se lía. Claro, no es que se líe porque, claro, al final yo que me he encontrado de todo, en más de 20 años, pues hemos tenido, por ejemplo, cuadros, hemos tenido a veces, sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos cosas así? Incluso a lo mejor hemos tenido también, yo recuerdo, te lo comentaba antes en privado, un cliente que recibió por herencia, creo que era una virgen del románico, una cosa muy, muy rebuscada, ¿no? Pero cuestiones artísticas. Todo eso al final hay que valorarlo. ¿Qué tienes que hacer? Coger tasadores. Un tasador oficial y que te haga el... ¿Cuánto vale no sé qué escultura del románico? No tengo ni la más remota, ya te puedes imaginar. Claro. Entonces tienes que buscar tasadores, que te lo tasen, incorporas la tasación a la escritura. Y entonces, en cuanto a qué activos son los más complicados, seguramente aquellos en los que no dejan rastro, por ejemplo.
¿Cómo te enteras de que tu padre tenía en una ledger criptomonedas? Pues o te enteras o no, o alguien te lo dice o no te entera, ¿vale? Claro. A veces un poco la dificultad es esa. Pero en cuanto al reparto, no veo ningún activo que sea más complejo. A veces lo más complicado simplemente son los más pequeños. Es decir, me refiero, yo recuerdo una herencia en la que estuve con 2 hermanas y estaban las dos pues repartiéndose una máquina de escribir. Una máquina de escribir. Eso, a veces no es el valor tanto... Y que se repartían las teclas. Claro, pues sí, pues yo me quedo con eso ya, pero yo me quedo con las joyas que mamá quería, no sé qué. Pues cuestiones de este tipo. Claro, tú habrás visto auténticas peleas, ¿no? Literalmente en este caso, que yo tenía la herencia preparada en 2 salas para que no se vieran y yo estaba intermediario, claro, firmando Tú ibas, o sea, el juego del teléfono, te ibas de un lado al otro, ¿no? Pues sí, habíamos acordado, tal, esto va con abogados y tal, es un poco rollo. Entonces al final teníamos acordado que quedaríamos en la notaría, cada uno en una sala para que no se vieran, el notario tenía que estar moviendo en cada sala, bueno, con abogados y tal. Y entonces yo recuerdo estar haciendo como intermedio, bueno, pues habíamos acordado que yo te traía esto y a cambio tú me traías no sé qué, en fin, cosas de estas. Y al final yo que traté de evitar los conflictos, lo hicimos súper bien nosotros, hasta que luego por azar se encontraron en el cementerio y se zurraron. Sí, sí. Se pegaron de piñas, de verdad. Sí, así que sí, literal, una pena, porque bueno, al final son familia, ¿no? Pero bueno, que Claro. al final literalmente acabaron así, pero no son casos anecdóticos, ¿eh? Sí, y cuando se abre el típico sobrecito del testamento y tal, ¿qué es lo que la gente se sorprende más? ¿O hay algo que digas, hostia, me ha dejado esto y no me lo esperaba y al final me ha tocado? Claro, Pues- hay mucha gente que no sabe lo que le han dejado en herencia hasta que fallece y se abre el sobre, ¿no? Sí, pues mira, me llamó un abogado la semana pasada, un compañero, me escribió por LinkedIn y me dijo, mira, tengo un problemón y tal, y de un abogado y me ha hecho esto y tengo dudas, ¿te está viendo? Y efectivamente digo, pues sí, te lo han hecho mal. ¿Qué pasó en este caso? Que es un señor que tenía un testamento que dijo, le dejo a mi hijo 1 el piso 1, a mi hija 2 el piso 2. Perfecto. El problema es que se había equivocado. Había adjudicado cada uno el piso que el otro no quería. Claro. Habían hecho toda la herencia y estaban ya mal adjudicados. ¿Y ahora qué hacemos? Hostia, esto se puede haber solucionado antes. Si lo llegamos a ver antes, lo solucionamos antes. Pero bueno, me llegó ya todo el caso, ya no tiene solución. Entonces lo que digo es que a veces te encuentras que el testador ha recogido una voluntad equivocada en cuanto a no la suya, sino que su voluntad era una y se equivocó y puso otra cosa. Me he encontrado casos, tengo ahora uno en el despacho, de hijos que no aparecen en los testamentos, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, imagínate, pues el caso concreto que tenemos, sin dar datos lógicamente, persona muy mayor que tiene varios hijos y bueno, pues fallece su mujer y se echa una novia y tal, se casa y en el testamento solo pone a esa mujer, olvidando al resto de los hijos que conoce lógicamente que existían, influenciado por ella o por lo que sea, eso decían las hijas. Pero son casos que pueden suceder. ¿Y cómo acaba esto? No lo sé, porque A estamos piñas, ahora, vamos ¿no? a meter un procedimiento judicial, vamos a demandar, ¿eh? Pero bueno, pero que son cosas habituales o te podría contar 1000 cosas que nos han pasado, claro. Cuéntame lo más raro que cuando tú dices, hemos abierto el testamento y esto era una locura ya. O sea, no tiene ningún sentido. Pues claro, es que tengo muchas, ¿eh? Te cuenta, soy muy mayor, yo más de 20 años. Pues fíjate, te cuento una curiosidad de... Yo recuerdo el caso de una mujer que vino a mi despacho y que, bueno, pues vino una herencia normal y corriente. Fuimos a mirar el testamento, entonces miramos el testamento, lo pedimos nosotros, veo el testamento, viene la mujer a mi despacho y vamos a ver qué ha hecho con los bienes tu marido y tal, porque ya no sabía que tenía testamento. La mujer, claro, se extrañó porque dice, ¿cómo mi marido tiene testamento si nunca fuimos a hacer un testamento? Pues el marido había hecho testamento por su cuenta. El marido hace testamento por su cuenta, me pongo a explicárselo y le digo, tu marido aquí no dice cómo se reparten los bienes. Ah, ¿no? Tu marido aquí lo único que está haciendo es reconocer un hijo extramatrimonial. Uy, wow. Yo hice un testamento, que tengo un testamento en el que el hombre lo único que dijo es, tengo un hijo extramatrimonial. Claro, tú imagínate la cara de esa mujer cuando descubre que su marido había hecho testamento, que ya le sorprendió, solo para reconocer que tenía un hijo por ahí. Es uno de los casos así llamativos que recuerdo. Claro, y ahora este hijo ya forma parte de la legítima. Es que es heredero, claro, sí. Claro, o sea, ya entra dentro de pelearse con los otros hermanos del matrimonio oficial, ¿no? Imagínate la historia, ¿eh? Claro. Y claro, los otros hermanos, su parte se ve reducida porque entra una persona más a repartir esa parte. Claro, de hecho a veces puede pasar que tú de pronto aparece un hijo que no estaba previsto, digamos, y tiene derechos legitimarios como cualquier otro. Vale, pero eso es porque el padre dijo que tengo un hijo extramatrimonial. Pero si no lo pone y luego aparece el hijo ese extramatrimonial, se entera que mi padre ha muerto y no estaba reconocido, dice, no, yo formo parte de esta herencia. Claro, ¿Qué pasa aquí? Primero habría que hacer un procedimiento para reconocer que efectivamente es tu padre, porque claro, el resto van a decir, ¿tú quién eres? ADN y cosas de estas. Claro, a lo mejor la gente normal no le pasa, pero imagínate a Julio Iglesias, Claro. que le aparece el hijo por todos lados. Claro, puede que el hombre diga, oye, que Julio Iglesias es mi padre. Puede haber mucha gente interesada en eso. Hay que hacer un procedimiento para que se establezca esa relación de filiación entre, vale, pues este es padre e hijo, con una sentencia y todo. Una vez que se acredite con ADN y toda la historia, una vez que se acredite, sí que se adquieren todos los derechos hereditarios.
Entonces, si se abre, pues te estoy poniendo unos casos muy raros, ¿eh? Estoy todo el día con si esto. se abre el testamento, entonces ese hijo bastardo, por llamarlo así, Sí. se entera, el proceso de liquidación del impuesto ya está abierto. Sí, de hecho, fíjate, pues imagínate, se adjudican los bienes y de pronto aparece un hijo que no sabíamos que existía. Claro. Se puede hacer la nulidad de toda esa operación. Oye, mira, hay que anular todo esto porque resulta que habéis adjudicado los bienes, suponiendo que no había hijos, tengo un caso así, no había hijos, y resulta que aparece un hijo por ahí. Hostia, pero que nos cambia toda la herencia, porque el hijo a lo mejor tiene en este caso 2/3 partes de la herencia y pensamos que no había hijos. Claro. Entonces puede cambiarte todo, y todo lo que has hecho es nulo. Y tú tienes que volverlo a hacer todo, pero claro, Sí. si esos hermanos que ya habían pagado su parte del impuesto, ahora aparece el otro. Claro, cuando tienes una sentencia hay que pedir devolución de ingresos porque, claro, te toca devolver todo lo que has adquirido. Claro, pero tú ya lo has pagado y tienes que devolverlo todo, que entre este hermano, repartirlo todo y volver a pagar el impuesto en función de lo que recibes, que es menos porque hay uno nuevo. Claro, el problema es cuando, imagínate, te han adjudicado bienes que no correspondían y tú has vendido esos bienes ya. Hostia. Claro, Claro, has vendido la casa, la has Claro. tributado, el IRPF, lo que sea, y ahora qué haces? correcto. ¿Cuál es la solución? Mira, yo tengo un asunto en el que recuerdo que había una parte, es un poco más complejo de contar, pero bueno, en el que había una parte en el que habían hecho una declaración de herederos, como que no había testamento, se habían adjudicado los bienes, habían vendido los bienes. Vale, yo tenía el testamento en mi mano y los herederos no eran esos. Así que tú imagínate, unos señores acaban haciendo un testamento y no tenía una declaración de herederos, no tenía testamento la fallecida, por tanto por ley me corresponde a mí. Cuando no tienes testamento se aplica lo que dice la ley. Se adjudican los bienes ante notarios, hacen la herencia, venden los inmuebles y yo tenía aquí un testamento que decía que el único heredero era mi cliente. Procedimiento judicial. Imagínate el problema que tienes ahí, porque dices, ¿qué pasó ahí? Pues cuando la fallecida había hecho un testamento, alguien había cometido algún error en la notaría, en el registro de últimas voluntades, me da igual. Alguien había cometido un error y no había comunicado al registro de últimas voluntades la existencia de un testamento. Porque tú haces un testamento y ¿cuál es el siguiente paso que tú no ves? El notario comunica al registro de últimas voluntades, oye, aquí ha venido esta persona y ha hecho un testamento, para que conste oficialmente eso. Pero si no se comunica, no consta ese testamento en ningún sitio. Así que se puede llegar a hacer una herencia, como me pasó a mí, una herencia en la que hay una declaración de herederos porque hay un documento oficial que dice que no hay testamento. Y sin embargo yo tengo el testamento aquí. O sea, es que las situaciones son muy variopintas. Tienes tanta casuística que es alucinante. Y es verdad esto que dicen que hay mucha gente que cuando abre el testamento dice yo no puedo pagar el impuesto. ¿Esto es verdad o es un mito? Yo creo que, hombre, seguramente sea verdad porque hay gente que lo cuenta, pero creo que es muy minoritario. Y yo creo que se pueden agotar muchas vías que la gente no conoce que se pueden agotar antes de llegar a esa situación. Se abre el testamento, como dices tú, o la herencia, no puedo pagarlo y renuncio. Creo que hay muchas soluciones. Si económicamente compensa, es decir, si hay activos en la herencia, aunque no haya liquidez, hay 1000 soluciones para buscarlas. Es verdad, o sea, si heredas todo pisos, pero tú no tienes efectivo para hacer frente a ese pago, tú puedes utilizar ese testamento que te dice que tú eres el heredero de esos pisos, llevarlo al banco, que te dé un crédito para pagar los impuestos. ¿Eso se puede? Se puede hacer así. Se puede incluso, hay una cosa insisto, podemos entrar en la complejidad que tú quieras. ¿Eh? No, ya está. No voy a hacer las preguntas de estas así, ya está. Yo encantadísimo, ¿eh? Pero para poner un ejemplo de cosas que se pueden hacer que la gente no conoce. Tú puedes llegar a hipotecar esos inmuebles a favor de la administración para financiarte. Sin haber pagado el... Claro. Claro, si coges, dices, mira, voy a hipotecar estos inmuebles para poder pagar los impuestos. ¿Vale? Y le das una garantía a la administración como que los utilizas como aval para pagar los impuestos. Vale. O sea, puedes hacerlo con la administración o puedes ir a un banco y te lo da también. Puedes utilizar inversores. Puedes solicitar lo más fácil, que es aplazamientos o fraccionamientos de la deuda con la administración. Diga, tengo estos activos, no puedo pagar, o lo acreditas que no tienes liquidez y pides fraccionamientos o aplazamientos. Hay 40 soluciones y para mí la última es renuncio porque no puedo pagar. Porque en el caso más extremo, que nosotros lo hemos hecho también, hay gente que está dispuesta a comprarte eso. Hay gente que se dedica a comprar herencias que tú no puedes pagar. ¿Completamente? Ah, sí. Sí, sí. Y lo compran, entonces... Tú imagínate, ¿cuánto vale tu herencia? 1 millón. ¿Cuánto te tengo que pagar de impuestos? Casos reales, ¿eh? ¿Cuánto tienes que pagar de impuestos? 300.000. Yo no tengo 300.000 euros. Vale, pues mira, hacemos una cosa. ¿Te pago 500.000? Son 300.000 lo que Claro. te pago 500, ¿vale? Te estás ganando dinero. Sí. Y yo estoy ganando más, porque la herencia son 1 millón. Claro, entonces, y esa persona que ha comprado el testamento con todos sus bienes, eso a nivel fiscal y jurídico, Vale, ¿qué figura se crea? Jurídicamente se llama compraventa de derechos hereditarios. Es decir, tú tienes derecho a una herencia, pues no hacemos una escritura notarial y yo te compro tu derecho a la herencia. Se valora, es una cuestión muy técnica, ¿vale? Pero yo lo he hecho 1000 veces. Es decir, esto es como todo al final. Donde hay un problema hay gente que busca una oportunidad. Claro. Entonces dices, mira, esta persona no tiene liquidez, yo la tengo, que soy inversor, pues llegamos a un acuerdo. Te saco a ti el problema y yo me beneficio.
Claro. Pero entonces, desde que cuando tú dices acepto la herencia, ¿qué plazo tienes para pagar el impuesto? No es desde que aceptes. El plazo computa desde la fecha de fallecimiento. Vale. Que a veces suceden cosas muy llamativas, porque claro, una persona fallece y tiene 6 meses para hacer los impuestos. Y puedes pedir una prórroga de otros 6 meses más. Por tanto, tienes 6 meses gratis, digamos, en plazo voluntario, y a partir de ahí te cobran intereses si pides una prórroga. Pero es de la fecha de fallecimiento. Entonces, claro, si tú no te pones de acuerdo con tu familia, estáis discutiendo, me quedo con esto, me quedo con aquello, estás valorando simplemente muchos inmuebles, a veces tenemos herencias con muchísimos inmuebles y si tienes que tasarlos y valorarlos, a veces tardas un tiempo. Imagínate, tienes 20 inmuebles, tienes que hacer una tasación si quieres hacerlo con rigor, ¿no? Y no hay acuerdo entre ellos, si han acordado tasarlos. Tasar un montón de inmuebles o fincas, a veces, imagínate, puede ser bastante complejo. Claro, a veces se te queda corto ese plazo. Entonces que tienes que pedir una prórroga siempre y tienes que saber que el plazo computa no desde que te pongas de acuerdo con tu familia, sino del fallecimiento. Así que a veces te toca hacer una liquidación de lo que tengas y luego ya una complementaria o buscar alguna solución así. Vaya follones, ¿eh? Bueno, vamos a dejar todo este tema tan concreto. Tengo un amigo, un saludo a Karan, que siempre dice lo mismo, que dice que conoces a la mujer en el divorcio, a los amigos en las dificultades, a los hermanos en la herencia, y había otra, ¿cuál era? Y ya está. ¿Tú crees que esto es verdad o hasta qué punto es ficción o está exagerado? Bueno, al final pues como todo, ¿no? Siempre que hay un conflicto acabas conociendo cómo se comporta la gente. Sea herencias, o sea que tienes un problema personal, o sea que has montado una empresa y te has arruinado. Ahí es cuando ves notas la gente, o incluso cuando te va bien. A veces conoces mucho a la gente cuando te va súper bien. Entonces aparecen envidias y cosas así. Así que bueno, es un conflicto más y ahí es cuando conoces a la gente como en todo. ¿Tú crees que esta frase funciona? En eso, pero no solamente con herencias, creo que en toda parte de la vida, sí. Ya. Bueno, ya por último, si tuvieras 30 segundos, ¿qué frase le dirías a todos los españoles de cara a su herencia o a planificar su herencia? Una frase muy sencilla, 30 segundos, para que todo el mundo tenga claro cómo prepararse. Ir por la vida sin testamento o sin haber planificado tu herencia es como ir circulando sin cinturón de seguridad. Tal cual. Tal cual. O sea, aunque seas joven... Déjame que te comparta un ejemplo de una persona que nos está escuchando, que está aquí presente. Matrimonio con hijos pequeños, hijos menores de edad. Te pongo el ejemplo incluso del vehículo. Es un matrimonio que se lleva bien, no tienen problemas. De pronto un día, un fin de semana, deciden hacer una escapada son casos reales, de una escapada de fin de semana y fallecen. Y se quedan 2 niños pequeños, de 3, 7, 5 años, los que sean. ¿Quién se va a ocupar de esos pequeños? Porque los padres ya no están. Claro, porque si yo fallezco, se ocupa mi mujer o mi marido, pero ¿y si fallecemos los dos? Pues eso se puede hacer por testamento. A veces uno piensa que los testamentos es para toda la parte patrimonial, oro, y a veces uno que nos puede ver a lo mejor hablando de inmuebles y de no sé qué, se le puede quedar como muy lejos, ¿no? Pero es tan concreto como eso, que una persona fallezca, con su pareja se da una vuelta, fallecen los dos, ¿quién se ocupa de los pequeños? Pues eso se puede hacer por testamento. Lo puedes poner también, que en caso de que yo muera, los críos se quedan con... Podemos acordar por testamento que, oye, si yo no estoy, te ocupas tú, evidentemente, pero si no estamos ninguno de los dos, hay una situación de conmoriencia, de fallecimiento simultáneo, hemos acordado que se ocupa tu hermano o mi hermana, para que luego evitemos un conflicto en la familia. Fíjate hasta dónde me gusta aterrizar eso, porque esto ya no va de tengo 15 pisos, claro, cómo se reparten. No solo dinero, sino hay cosas tan importantes como los críos que si en caso de que mueras no tienen con quién ir. Eso que te estoy compartiendo pasa con divorcios, con 1000 situaciones concretas y cotidianas de la gente. Por eso digo que la gente, por eso un poco lo de divulgar toda esa parte que decíamos al principio, ¿no? El tema de compartir cómo todo esto se aterriza en situaciones concretas de tu vida. O sea, tenemos que tener testamento desde ya. Para mí sí. Siempre. Porque no sabemos lo que puede pasar y tiene que estar todo bien atado, ¿no? Sí, sin duda. Pues ya está, David. Muchas gracias por haber venido. De verdad ha sido un auténtico placer ver todos los follones que tienes a nivel de herencias. Y a vosotros muchas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente capítulo.